Muy buen día, pues gracias por acompañarnos en estas jornadas que iniciamos este año del 2021 con todo lo que es el manejo del paciente intoxicado por animal de ponzoña. Y pues quien los saluda, un servidor, el doctor Oscar Barreto. Yo soy coordinador de la zona occidente de la Fuerza Especial Silanes y a nombre de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, OPD, Servicio de Salud Jalisco, y en colaboración con el área de biotecnológicos de Laboratorio Silanes y RETOTS, agradecemos su asistencia. Cedo los micrófonos a la licenciada en Salud Pública, Alejandra Cornejo Magdaleno, coordinadora estatal del Programa de Prevención y Control de Intoxicación por Picadura de Alacrán y otros animales de ponzoña en el estado de Jalisco. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias, doctor Barreto. Asimismo, agradecemos su tiempo y interés en esta segunda sesión en línea en el marco del evento Seminario Virtual Manejo del Paciente Intoxicado por Animal de Ponzoña, edición 2021, que impartirá desde Guadalajara la doctora Verónica Alejandra Guevara González, con el tema Manejo del Paciente Intoxicado por Araña Latrodectus. Para continuar con la presentación de nuestra ponente, la doctora Verónica Guevara es médico, cirujano y partero por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, docente del Centro Universitario de Tonalá y cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud Ambiental, así como un posgrado en Toxicología Clínica en la Universidad de Mar del Plata, Argentina. Y es médico adscrito al Centro Regional de Información y Atención Toxicológica CRIAT en Guadalajara, Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida, doctora, e iniciamos con su presentación, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Buen día para agradecer, la invitación tanto de Red Talks como de Secretaría de Salud, precisamente con la finalidad de dar capacitación en esta ocasión a distancia, precisamente con el manejo de un paciente envenenado o intoxicado por la mordedura de araña del género Latrodectus, o también conocida como el latrodectismo. Básicamente, la situación en Jalisco, somos uno de los estados que más tenemos este tipo de accidentes arácnidos. Pero, una de las cuestiones que es importante mencionar es que, aparte de las fobias que podemos tener precisamente con estos arácnidos, hay una situación cultural importante, muy estrecha entre nuestros antepasados y la situación de la presencia ya sea del alacrán o colot o de la araña viuda negra, en este caso la tocatl. Y dentro de estos datos culturales que son importantes, básicamente esta araña viuda negra o también llamada tocatl está incluida en muchos de nuestros pasajes culturales ancestrales, donde están relacionados con Tezcatlipoca, con Mictlantecutli, perdón, y a partir de esto, podemos ver que hay una relación estrecha culturalmente hablando de los arácnidos. Están representadas con el dios Tlaloc, con Mayahuel, con Tlazoteotl y algunos otros dioses importantes de nuestras culturas ancestrales, e inclusive se encontró un artículo donde viene la descripción de los arácnidos en náhuatl, el escorpión, la araña y sobre todo la tela de esta misma, de esta araña viuda negra, que se describen situaciones culturales interesantes precisamente con la interacción de los antiguos mexicanos y el hecho de la presencia en nuestra cultura. Para avanzar un poquito en estas situaciones, estos arácnidos del género Latrodectus fueron descritos desde hace ya algunos siglos, desde 1775, por el entomólogo Johann Fabricius, que describió por primera vez las características de la Latrodectus mactans, y posteriormente, en 1841, Carl Ludwig Koch describió, en 1841, decíamos, a el género Geométricos. Ambos son de interés médico, precisamente porque ambos se encuentran ya como especies endémicas de nuestro país. Estos arácnidos del género Latrodectus, se encuentran en muchos países del mundo,
pueden encontrarse en nuestro continente americano, prácticamente desde los Estados Unidos hasta, con una distribución importante hasta el sur del continente, hasta Chile prácticamente. Las 3 especies que se han descrito de este género en México, la más común o la más importante que hemos encontrado, sobre todo en estos accidentes que tienen los humanos con estos arácnidos, es precisamente la Latrodectus mactans. La Latrodectus mactans es endémica de nuestro país, de estas zonas. Se han reportado casos de Latrodectus geométricos, que es una especie introducida, vaya, viene prácticamente del norte de nuestro país, pero que se considera ya por precisamente la incidencia de mordeduras por esta Latrodectus geometricus, que bueno, puede ser muy frecuente el accidente arácnido con esta araña, que también se puede nombrar o la nombran como viuda café. Y tenemos la Latrodectus hesperus. Esta situación de Latrodectus hesperus generalmente no la tenemos bien reportada de manera epidemiológica, porque básicamente los pacientes es difícil que lleguen con el arácnido o que se atrape el arácnido, pero sería importante empezar a documentar qué porcentaje de todos estos accidentes arácnidos que tenemos por el género Latrodectus son de Latrodectus mactans, de Latrodectus geométricos y de Latrodectus hesperus, que básicamente lo que se ha documentado es que la sintomatología clínica, por ejemplo, por Latrodectus geométricos o viuda café, es menos severa que la propiamente presentada por Latrodectus mactans o la viuda negra. Tenemos entonces una situación importante de datos dentro de nuestro país, donde en el centro sur la conocen como la Cintlatlacui o la del trasero rojo, o también en el sureste de nuestro país se conoce como Cazampulga. En la página de Red Talks hay unas infografías bastante ilustrativas, precisamente del doctor Alejandro Valdés, donde describen las características biológicas precisamente de esta araña, de esta Latrodectus, tanto mactans como la Latrodectus geométricos, donde, bueno, vienen todas estas características morfológicas en cuanto a los colores negro y rojo que tienen estas arácnidos, el clásico reloj de arena en la parte ventral, o los triángulos invertidos, que son característicos precisamente de esta especie. Y algunos otros datos en cuanto al hábitat y en cuanto a estos hábitos alimenticios que tiene este arácnido. Definitivamente, bueno, el arácnido no busca al humano para poderlo agredir. Básicamente, como lo manejamos en un principio, es un accidente en el cual, bueno, el humano tiene el contacto con esta especie y se viene en un momento dado la mordedura de la araña, precisamente por la situación de protección para ella misma. Cuando llegaron los españoles y vieron su semejanza con el fruto del capulín, bueno, los españoles le nombraron araña capulina. Prácticamente Latrodectus mactans, araña viuda negra o araña capulina, son sinónimos para nombrar precisamente este tipo de arácnido. También encontramos en la página de Red Talks otra infografía que habla sobre la Latrodectus geométricos, también llamada viuda café o viuda marrón, donde la forma del cuerpo prácticamente la misma, es un abdomen en la hembra bastante globoso, en el macho un poco más alargado, y solamente el patrón de colores cambia con respecto a la araña viuda negra. La viuda café o la Latrodectus geométricos, sus colores van desde los grises hasta los colores marrones, con ese clásico reloj de arena en la parte ventral, ya sea de un color más claro, un naranja o inclusive un amarillo rojizo que caracteriza a estos arácnidos. El saco de huevos de este arácnido difiere un poquito del anterior. El huevo de la araña
de la araña viuda negra es redondo, es redondeado, blanquecino amarillento, mientras que la Latrodectus geometricus tiene una especie de picos o de protuberancias que la hacen característica y que se puede reconocer con mucha facilidad al momento que nosotros tenemos la observación de precisamente de estos huevos. Tiene una apariencia prácticamente espinosa. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la diferenciación entre el tamaño de las arañas hembra, de las arañas viudas negras o Latrodectus hembra, y el tamaño de los machos. Bueno, prácticamente el cuerpo de la araña viuda negra hembra mide aproximadamente de 8 a 15 milímetros de longitud, es de coloración rojo brillante en el caso de la viuda negra. En el caso de la Latrodectus geometricus, su coloración es café, y tenemos el clásico reloj de arena en ambas, de color rojo o inclusive naranja en la Latrodectus geometricus. Sin embargo, el macho tiene la mitad de longitud que la hembra, mide cuando mucho a su cuerpo llega a 6 milímetros y suelen tener algunos puntos rojos a lo largo de los costados del abdomen. Su abdomen es mucho más alargado, menos prominente que la araña hembra, y esto es de importancia médica para nosotros porque si el paciente que sufrió precisamente esta mordedura con este arácnido llega con el espécimen y nos damos cuenta que es una araña macho, por el tamaño y la capacidad de sus glándulas de veneno son de menor tamaño y de menor inoculación que una araña hembra. La araña hembra puede darnos cuadros clínicos desde leves hasta muy severos. El macho generalmente, el cuadro clínico que da una vez posterior a la mordedura viene a ser la mayor parte de veces leve, pocas veces es un cuadro de envenenamiento moderado. Esta información también la pueden encontrar en la página de RedTox. Tiene infografías bastante interesantes de muchas de las especies de animales de ponzoña, y hablando de la Latrodectus, tanto mactans como geométricos, bueno, tenemos la presencia, la distribución precisamente geográfica de esta especie, de este arácnido, donde podemos ver, si observamos el estado de Jalisco, bueno, la zona metropolitana es una de las que tiene la presencia de este género Latrodectus, específicamente Latrodectus geometricus, aunque también encontramos la Latrodectus mactans. Entonces, hablando un poquito más, ya entrando en materia de la composición de veneno, ¿por qué es que un arácnido de esta especie prácticamente nos va a dar un envenenamiento? Bueno, el veneno de esta araña es extremadamente tóxico. Inclusive se menciona que puede ser hasta 15 veces más potente que el veneno de la serpiente de cascabel. Sin embargo, por el tamaño del arácnido, que mide cuando mucho 15 milímetros, la cantidad de veneno que guarda en sus glándulas es poca, y con esta poca cantidad es capaz de desarrollar un cuadro de envenenamiento severo en un humano. Sobre todo, depende mucho de la edad. Los pequeñitos, como tienen una superficie corporal más pequeña que un adulto, obviamente los envenenamientos pueden ser inclusive más severos. ¿De qué está compuesto este veneno de la Latrodectus, del género Latrodectus? Tiene toxinas, tienen varias toxinas que hacen todo este cuadro clínico característico en el ser humano. De las más importantes tenemos la alfa-latrodectina y la alfa-latrotoxina, aunque hay otras toxinas que tienen también cierto papel en este envenenamiento, pero de alguna manera las dos primeras, la alfa-latrodectina y la alfa-latrotoxina, son las que se han descrito de manera más importante, y que como estas actúan con una gran afinidad por las terminaciones nerviosas, básicamente es lo que nos van a caracterizar este cuadro clínico.
Todas estas proteínas que produce o estas toxinas de origen proteico que tiene esta Latrodectus tienen afinidad por estas terminaciones nerviosas donde interactúan con una sinaptogoimina, que es una proteína vesicular sináptica, es decir, se encuentra en las sinapsis neuromusculares, que es la situación por la cual actúan sobre los neurotransmisores, provocando esas contracturas musculares características que tenemos en el cuadro clínico de nuestros pacientes. Vamos a enfocarnos un poco más en la alfa-latrotoxina, que también es llamado, la encontramos como una neurotoxina presináptica. Al momento de que se inocula el veneno de la Latrodectus inmediatamente en la piel, hay una distribución bastante rápida, precisamente por la hialuronidasa, que es otra de las enzimas que tenemos dentro de este compuesto, del veneno. Esta hialuronidasa permite que rápidamente se difunda el veneno por el torrente sanguíneo, alcance las terminaciones nerviosas y empiece en un momento dado su efecto o su mecanismo de acción. Entonces, una vez que alcanza estos receptores en la placa neuromuscular, empieza a inducir la formación de canales permeables al calcio y otros cationes monovalentes, produciendo una liberación masiva de neurotransmisores. Específicamente, de los más reconocidos es la acetilcolina, catecolaminas y GABA, que lo que hacen estos neurotransmisores es que la placa neuromotora permanezca estimulada. Es decir, hay una estimulación excesiva de esta placa neuromotora, provocando las manifestaciones clínicas características del latrodectismo, que es el hecho de que el músculo esquelético permanezca contracturado durante el periodo de envenenamiento. Se han descrito algunos otros receptores neuronales o latrofilinas, que son calcio dependientes en la sinapsis de muchos vertebrados, no siendo el humano la excepción, por lo cual es muy importante que nos acordemos que hace unas décadas, antes de 1998, cuando salió el flavoterápico específico para la mordedura del Latrodectus, básicamente uno de los pilares del tratamiento era precisamente el gluconato de calcio. Hoy sabemos que el gluconato de calcio, en lugar de mejorar nuestro cuadro clínico en el paciente, nos lo va a empeorar, y precisamente nos lo va a empeorar porque ahorita vamos a manejar un poquito más de fondo la fisiopatología, sobre todo en cuanto a los canales de calcio, para tratar de entender este mecanismo de acción. Entonces, la alfa-latrotoxina y la latrodectina interactúan en la membrana lipídica de las células, en las terminaciones nerviosas. Aumentan la permeabilidad, abren los canales catiónicos de calcio, es decir, hay una liberación hasta cierto punto masiva de este ion, y que dependiendo precisamente de estas toxinas, pasan al interior de la célula por endocitosis, es decir, llega la toxina hacia la membrana celular de los neurotransmisores de la célula nerviosa, altera los canales de calcio y prácticamente la toxina se engulle por endocitosis, provocando una excesiva liberación de neurotransmisores, ya lo habíamos manejado, acetilcolina y norepinefrina en estos sitios. Aparte de esto, inhiben la recaptura, y esto es lo que va a mantener esta placa de manera constante, estimulada, y que nos va a dar este cuadro clínico característico de contracturas musculares. Entonces, si afecta terminaciones nerviosas, neuromusculares, el músculo esquelético es el órgano más afectado precisamente por esta sobreestimulación. ¿Cómo va afectando estos grupos musculares independientemente del sitio de la mordedura? Si es en un dedo de la mano, si es en una pierna, si es en el tórax o en alguna parte del tronco. Básicamente, los grupos musculares se afectan en orden ascendente, es decir, el paciente posterior a la mordedura empieza a tener una especie de calambres musculares, dolor muscular, que va de la planta de los pies en manera ascendente hasta lo que es piernas, lo que es
abdomen, lo que es tórax, y de alguna manera, si el envenenamiento es severo y no intervenimos nosotros de manera adecuada con el fagoterápico, el paciente puede sobrevenir una dificultad respiratoria, una parálisis de músculos respiratorios y sobrevenir la muerte, que afortunadamente no es muy común, porque por lo menos en México contamos precisamente con el medicamento adecuado. Entonces, hace algunos años, el doctor Romero confirma que las toxinas contenidas en este veneno de la araña, específicamente del género Latrodectus mactans, inducen una respuesta contráctil tónica sobre músculo liso también. Anteriormente estábamos pensando que nada más era la afectación de músculo estriado, pero también tenemos afectación de músculo liso dependientes de la entrada de calcio. ¿Y a qué va este comentario o esta recomendación? Porque prácticamente se vio que las arterias coronarias podían verse afectadas precisamente por esta toxina, provocando una respuesta tónica máxima relacionada con la movilización del calcio en el medio extracelular, reduciendo el tono muscular de las fibras musculares lisas, también a nivel de la tráquea humana. Entonces, todo esto, si tenemos un paciente con una comorbilidad previa, de un paciente cardiópata, de un paciente con una coronopatía o un infarto agudo del miocardio previo, bueno, podemos tener un proceso complicado en cuanto al manejo del paciente. Entonces, el intercambio de sodio-potasio es muy sensible a las reducciones de la concentración de sodio extracelular y se activa esta respuesta tónica sostenida. La acción del veneno aumenta la concentración de calcio intracelular. Si nosotros tenemos todas estas complicaciones de calcio dependientes y nosotros inundamos más a este paciente con el ion calcio, vamos a perpetuar esta contractura muscular que nos va a llevar a una situación más complicada del cuadro clínico. Ahora, básicamente esta es la fisiopatología que se presenta posterior a una inoculación de un accidente por este arácnido. El latrodectismo es el síndrome, ¿sí? Ese grupo de signos y síntomas clínicos que están directamente relacionados con la inoculación del veneno por arañas del género Latrodectus, y el comportamiento epidemiológico que hemos observado nosotros a lo largo de estos años, que estamos en el Centro Regional de Información y Atención Toxicológica, es que tienen una mayor actividad de los arácnidos durante el verano, siendo o disminuyendo de manera importante durante el invierno, probablemente por las situaciones de las características biológicas de la araña, del arácnido, que durante el verano tiende a reproducirse, y probablemente por eso, bueno, tengamos más acercamiento con esta especie de arácnidos y que se puedan presentar este tipo de accidentes. Si bien es cierto, durante todo el año, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, podemos tener nosotros una incidencia, aumenta de manera importante a partir de los meses de julio y viene decayendo a partir de los meses de noviembre. El cuadro clínico va a depender de muchísimos factores. Los biólogos tienen la información de que los animales ponzoñosos, en un momento dado, la primer mordedura o la primer picadura, en el caso, por ejemplo, del alacrán, pueden llegar a ser secas. Es decir, nos describen los biólogos que los venenos de los animales ponzoñosos son definitivamente vitales para ellos y para su supervivencia. Entonces, un arácnido no va a andar detrás de nosotros queriéndonos inocular el veneno, porque ni se alimenta de nosotros, ni somos presa importante para ellos. Entonces, los accidentes sobrevienen cuando tenemos algún encuentro desafortunado, porque nos sacudimos la ropa, porque nos pusimos los zapatos, porque agarramos algún objeto donde estaba el arácnido, y al momento de verse amenazado, inmediatamente va a morder para tratar de sobrevivir.
Entonces, la situación, el cuadro clínico o el envenenamiento depende de varios factores. Dentro de la situación de esa triada epidemiológica, de ese huésped que somos los seres humanos, que somos los individuos, prácticamente va a ser muy importante la edad. No es lo mismo que un arácnido muerda a un bebé de 11 meses, de 1 año, a que muerda a un joven de 24, 26 años, con un peso y una talla mucho mayor que este pequeñito de 11 meses. Obviamente la concentración de veneno o la cantidad de veneno puede ser la misma, pero en relación con esa superficie corporal, con ese peso, con ese tamaño, va a ser más estragos en el pequeño que en el paciente joven. La condición física no es lo mismo, igual un paciente desnutrido a un paciente que tiene un peso adecuado, o la situación de comorbilidades. Manejábamos sobre todo, bueno, lo importante de esto es que las contracturas musculares, que es el cuadro clínico característico, si tenemos nosotros, por ejemplo, un paciente con epilepsia, un paciente con hipertensión, un paciente con cardiopatías, obviamente pueden tener o estar en la puerta de este paciente más complicaciones que un paciente que es previamente sano. En cuanto a las características del arácnido, es importante la edad del arácnido, el sexo del arácnido. ¿Por qué? Porque veíamos pues que el macho es mucho más pequeño que la hembra y por ende la cantidad de veneno que va a inyectar el macho es mucho menos que una araña o un arácnido hembra. La alimentación previa es muy común, sobre todo con los alacranes, inclusive con los arácnidos, que llega el paciente y dice, no, dice, mire, a mí me mordió esta araña, y es una araña hembra, y dice, y no me hizo nada. Es más, hasta la araña se hizo bolita y se murió porque yo soy muy corajudo. No depende de este tipo de situaciones. No generamos nosotros inmunidad ante este tipo de venenos. Si nos pican 2, 3 alacranes o 2, 3 arácnidos, si nos muerden 2, 3 arácnidos, no vamos a ser inmunes al veneno. Si es la cantidad suficiente, se va a desarrollar un envenenamiento. ¿De qué depende? Obviamente, si el arácnido se alimentó previo a mordernos a nosotros, el veneno que inyectó en la presa para su alimentación dejó muy poco veneno para que al momento que nos muerda a nosotros haya una inoculación importante, mencionando la cantidad de veneno, y esto puede ser una situación inclusive asintomática. En cuanto al agente epidemiológico del ambiente, obviamente veíamos que hay ciertas épocas del año, específicamente en verano para el género Latrodectus, que se pueden presentar o pueden aumentar estos accidentes, esta incidencia de mordeduras o de envenenamientos. Ahora, hablando del huésped, si ustedes ven la distribución en las mordeduras, dependiendo de la superficie anatómica del individuo, lo más común precisamente son las manos. Siempre las manos las utilizamos para estar moviendo cosas, para estar interactuando con nuestro medio ambiente, y prácticamente pocas veces cuando vamos a desentilichar o vamos a limpiar un área, tenemos la precaución de ponernos guantes o de sacudir las cosas antes de tocarlas. Entonces el arácnido se encuentra ahí. Al momento de que el arácnido se siente presionado, obviamente lo primero que va a hacer es morder para tratar de liberarse de esa presión. Pero no solamente las manos, podemos tener en las piernas, en los pies, en el tronco, en la cabeza, inclusive en los genitales. En muchas ocasiones nos han llegado pacientes que van al baño, se sientan a la taza de baño y por las características adecuadas de humedad, de temperatura, de obscuridad hasta cierto punto, pueden estar los arácnidos ahí y tener un accidente o un encuentro desafortunado con este tipo de individuos. Entonces, epidemiológicamente hablando, el porcentaje por el tipo de animal ponzoñoso que tenemos, por lo menos en el CRIAT, que es un centro de referencia, es un centro toxicológico que recibe pacientes tanto de la zona metropolitana de Guadalajara como de otros municipios dentro del estado.
y también algunos pacientes foráneos. Básicamente, nuestro primer lugar en animales ponzoñosos lo ocupa el alacrán. Sin embargo, de manera seguida es la araña del género Latrodectus, por lo cual hay que tener la precaución porque sí hay una alta incidencia de envenenamientos por el género Latrodectus. Y estos animales considerados de ponzoña, bueno, generalmente y afortunadamente pocas veces causan la muerte, pero sí los cuadros de envenenamiento pueden ser bastante molestos para el paciente. Si nosotros esperamos hacer un diagnóstico clínico de la mordedura de la araña viuda negra o del género Latrodectus, ya sea geométrico, somactan o Hesperus, básicamente nos podemos equivocar al momento que busquemos nosotros los colmillos. ¿Por qué? Si estamos hablando de un arácnido que mide aproximadamente unos 15 milímetros en su cuerpo, imagínense cuánto mide la cabeza, imagínense cuánto miden el par de quelíceros, que son con los que inocula en un momento dado el veneno, pues prácticamente va a ser imposible que nosotros observemos esta lesión en diana que se describe en muchas de las bibliografías. Entonces, cuando nos llegue un paciente a un servicio de urgencia o a consulta por una mordedura de araña, probablemente si está en los primeros minutos posterior a la misma, no va a presentar datos clínicos. Siempre tenemos que pedirle al paciente que se quede en observación por lo menos 4 horas, aunque esté completamente asintomático. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tarda el paciente en presentar sintomatología. Si esto platicáramos de alacrán, en alacrán es mucho más rápido. El veneno del alacrán, probablemente por una cantidad mayor de hialuronidasas, entra de manera más rápida al organismo y las manifestaciones clínicas se presentan por lo general a los primeros 30 minutos posteriores a la picadura. En la araña del género Latrodectus es un poco más lento. El paciente puede durar hasta 3 horas asintomático, presentar alguna leve molestia, sobre todo en los pies, en las piernas, es decir, en miembros pélvicos, y desesperarse y decirle, ¿sabe qué? Yo ya me quiero ir porque ya no me hizo el veneno, y regresar a los 40 minutos, 1 hora, con un cuadro ya manifiesto de envenenamiento. Entonces, el veneno es un poco más lento a comparación de algunos otros venenos, donde la sintomatología clínica va a depender también de la cantidad de veneno inyectado, que puede ir desde los 20 minutos hasta las 3-4 horas posteriores a la mordedura. ¿Cómo empieza a presentar este cuadro clínico? El paciente generalmente está inquieto. Bueno, yo creo que cualquiera de nosotros al momento que nos muerde un arácnido vamos a sentir cierta inquietud. Pero el paciente entra en un tipo de ansiedad, de agitación psicomotriz, empiezan esos espasmos musculares que empiezan generalmente en la planta de los pies, van en orden ascendente, llegan a las piernas, llegan a la región lumbar y se describe como un dolor. Bueno, las mujeres que han tenido parto sin anestesia relacionan mucho estas contracciones tipo trabajo de parto, donde empieza el dolor prácticamente en región lumbar y se hace como en una forma, como si fuera un cinturón hacia la parte del vientre, del mesogastrio, del hipogastrio, y vienen las contracturas musculares. Aparte de esto, bueno, empieza a tener, aparte el paciente, de esas tipo hormigueo, de esas parestesias, de esos calambres musculares, empieza a tener en un momento dado la situación de sensación de dificultad respiratoria. En esta forma ascendente, si las contracturas musculares llegan hasta el tórax, el paciente les va a describir una opresión torácica, una sensación como de muerte, inclusive la describen ellos, porque el paciente, por más que trata de respirar hondo, el paciente, por la misma contractura, no puede tener una ampliación, aplexación adecuada para la aireación pulmonar.
Entonces, esta contractura muscular empieza a avanzar, hay opresión torácica que lleva a dificultad respiratoria y empiezan a tener una especie de estimulación de la sudoración, hay sudoración profusa, pero sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen varias horas de evolución. Es decir, esa facies latrodéctica o latrodectísmica que maneja la bibliografía, la vamos a encontrar nosotros hasta 8 o 12 horas posteriores al envenenamiento, cuando ya el cuadro es un cuadro sistémico severo, donde va a presentar la característica edema palpebral, la situación de enrojecimiento de cara y la situación de una diaforesis profusa, que inclusive se ve como si hubiéramos mojado la sábana donde el paciente está acostado precisamente por esta acción. Esta es una fotografía de una pequeñita de 15 años que llegó al servicio con un cuadro de envenenamiento de moderado, pero empezó a evolucionar a un cuadro severo, donde ella decía, es que yo me puse mi pantalón y al momento de subirme el pantalón sentí una picadura en la espalda, e inmediatamente me regresé a bajarme el pantalón y cayó cayó una arañita, me lleva el arácnido, era una Latrodectus mactans, pero la situación es que vean las características de la mordedura del arácnido. Básicamente hay un eritema leve, con una piloerección, inclusive en el sitio de la mordedura hay cierta palidez. Si nosotros hacemos un acercamiento, no observamos por ningún lado los colmillos del arácnido. Sin embargo, esta pacientita sí presentó tanto el espécimen que fue el que la mordió, que fue una Latrodectus mactans, y también desarrolló un cuadro, llegó con un cuadro moderado y en el tiempo que le tomamos datos para la historia clínica, se solicitó a su almacén los medicamentos y las soluciones endovenosas que se le iban a manejar, bueno, evolucionó un cuadro severo con contracturas musculares, dificultad respiratoria, hipertensión, taquicardia, dolor abdominal y algunas otras situaciones. Pero si nosotros tratamos, a lo que voy específicamente es al punto de que si nosotros queremos diagnosticar el cuadro clínico simplemente por la presencia de los colmillos del arácnido, nos vamos a equivocar. El veneno entonces empieza a tener un efecto más lento, de 30 minutos a varias horas posteriores a la inoculación, y otra de las situaciones, aparte de las contracturas musculares, lo que vamos a observar es que empiezan a alterarse los signos vitales. Vamos a tener taquicardia, vamos a tener hipertensión arterial, puede ser reactiva a la situación del dolor muscular o puede ser precisamente por esos espasmos de músculo liso que estábamos mencionando en la fisiopatología. Vamos a presentar o va a presentar el paciente también dificultad respiratoria por dos mecanismos, también por contractura muscular y por ese espasmo en músculo liso que nos lleva a una especie de broncoespasmo. Entonces es importante empezar a verificar desde que llega nuestro paciente sus signos vitales, estar vigilando, estarlo monitoreando para detectar si hay necesidad, aparte del fagoterápico, estar manejando la hipertensión arterial, la taquicardia o la dificultad respiratoria. Cuando el paciente tiene una sensación de opresión torácica, podemos decir, bueno, es que es por acción del mismo envenenamiento. Sin embargo, si tenemos un paciente con cierta predisposición a una coronopatía o una enfermedad de coronarias, hay que estar valorando el hecho de tomar un electrocardiograma. Es decir, pacientes con adicciones, ya sea tabaco, al consumo de cocaína, al consumo de cristal, o cardiópatas, hay que considerar una situación importante en ellos, una condición importante en ellos, porque se puede agravar o complicar precisamente con este envenenamiento. Otra de las situaciones que debemos de estar valorando, los pacientes pueden presentar deshidratación. ¿Por qué? Bueno, tenemos un paciente que está con una diaforesis profusa, tenemos un paciente que no ha tomado líquidos y puede presentarse oliguria por deshidratación. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que con las contracciones musculares continuas o constantes vamos a tener
destrucción muscular, vamos a tener mioglobinuria y esto nos va a llevar a una necrosis tubular aguda y a una insuficiencia renal. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que hay que hidratar adecuadamente al paciente y estar vigilando sus signos vitales para tener una resolución adecuada del cuadro. Muy pocas veces se presentan convulsiones, sin embargo, sí hay reportada en la bibliografía la presencia de convulsiones, sobre todo en algunas comorbilidades. Un paciente con epilepsia previa, un síndrome epiléptico previo, puede estar más predispuesto precisamente a presentar un cuadro convulsivo. Si no manejamos el paciente con estos primeros síntomas en las primeras horas y el paciente llega con 24, 36 o más horas de retraso en el tratamiento, podemos observar un cuadro clínico a partir de la diaforesis, donde hay un exantema micropápulo vesiculoso, sobre todo en tórax, en abdomen y algunas veces en muslos. Esto corresponde a las lesiones de sudamina, es decir, el paciente está sudando tanto, tiene una diaforesis profusa generalizada, que llegan a inflamarse las glándulas sudoríparas y podemos tener en estos pacientes posteriores a las 24 horas esta característica de este rash cutáneo, micropápulo vesiculoso, sobre todo a nivel de tórax o de abdomen. Y que termina una vez que se resuelve el envenenamiento por una descamación fina tras 3 o 4 días posteriores al cuadro agudo. Hay que tenerlo en cuenta para que no nos tome por sorpresa este tipo de cuestiones. En resumen, bueno, estos son los porcentajes que nosotros a lo largo de 10 años hicimos en una recopilación de datos precisamente de estos pacientes que estaban envenenados por lo que es la Latrodectus, donde lo más importante es a partir del dolor de las extremidades, el dolor de las extremidades inferiores y el dolor abdominal, las parestesias que se pueden estar presentando en los pacientes, los espasmos musculares, la presencia de hipertensión y de taquicardia, dolor en articulaciones, obviamente las contracturas. Vean cómo la lesión endeana en un momento dado es mínima, es decir, menos del 25% de los pacientes presentan esa lesión característica de eritema en el sitio de la inoculación o en el sitio de la mordedura. Bien, debilidad general, vientre en madera, cefalea, cada vez es más, se ha incrementado más el porcentaje que tenemos de pacientes con cefalea en este tipo de envenenamientos. Puede haber insuficiencia respiratoria, escalofríos, náusea, vómito, edema palpebral, pero sobre todo a partir de los escalofríos, náusea, vómito, el edema palpebral que nos da esta característica facies latrodérmica, se da muchas horas posteriores, de 8 a 12 horas posteriores a este envenenamiento. Por otro lado, bueno, las muertes reportadas por este accidente arácnido, este envenenamiento severo, generalmente son secundarias tanto al compromiso respiratorio, que ya habíamos manejado, tanto de la contractura muscular a nivel de estos músculos como el broncoespasmo que provocan, puede ser por un síndrome convulsivo o por cardiopatías previas. Pacientes hipertensos, pacientes cardiópatas, hay que tener un cuidado un poquito o una vigilancia un poco más estrecha para evitar complicaciones. Una de las cuestiones que debemos de estar tomando en cuenta es precisamente la situación del dolor abdominal. El dolor abdominal semeja mucho a un abdomen agudo. De hecho, muchos me pueden decir, ay, qué exagerada, no es cierto, pero bueno, ya hemos tenido nosotros casos donde pacientes, sobre todo pequeños, que llegan con un vientre en madera, que llegan con un dolor abdominal muy fuerte, pero que no hacemos un buen interrogatorio ni una buena exploración física, han terminado con apendicectomías, precisamente porque se puede confundir un cuadro de un abdomen agudo, de un tratamiento quirúrgico, a un cuadro meramente de envenenamiento. Los pequeños es un poco diferente el cuadro clínico.
Los síntomas, signos y síntomas inician de manera más temprana. Obviamente es una superficie corporal, es un cuerpo más pequeñito, por lo cual la cantidad de veneno va a ser mayores estragos. El paciente llega como una especie de robicundez, de lo que son la región malar completamente eritematosa, como si el pequeño lo hubiera traído la mamá corriendo durante 3 o 4 cuadras bajo el sol. Llega el pequeño muy chapateadito. Inmediatamente cuando ustedes lo quieren revisar o le dicen a la mamá que lo baje para ver cómo camina, el pequeño obviamente va a recoger sus piecitos y no va a querer estirarlos, va a adoptar una posición en gatillo, donde, bueno, esta posición en gatillo, por esta contractura de los músculos abdominales, al momento de adoptar esta posición fetal o en gatillo, va a tratar de disminuir esta contractura muscular a nivel del abdomen. Los pacientes, a diferencia de las picaduras de alacrán, donde tenemos un pacientito pediátrico completamente irritable, está con una agitación psicomotriz impresionante. Aquí no, por el contrario, el pequeño va a tratar de moverse lo menos posible, porque cada movimiento o cada estimulación de los músculos del sistema musculoesquelético va a generar dolor. Entonces los pequeños se quedan quietecitos, hay un cierto quejido respiratorio, inclusive sibilancia que se pueden observar en los pequeños y sobre todo la característica de esta posición en gatillo. Si ustedes tratan de preguntarle al pequeño, el pequeño neurológicamente está íntegro, nada más con esa facies de dolor, el pequeño les puede estar explicando lo que siente, mientras que en la picadura del alacrán, por ejemplo, el pequeño es muy difícil que ponga atención y que articule palabras para poder contestar al interrogatorio. Este es el esquema que viene en la guía de práctica clínica, donde tenemos el diagnóstico del atraumatismo o mordedura por araña viuda negra o capulina. Obviamente vamos a tener que tratar al paciente con o sin la evidencia del arácnido y vamos a establecer el grado de toxicidad, el grado de envenenamiento, que puede ser leve, que puede ser moderado o puede ser severo. Aquí hay un siguiente paso que, bueno, yo no concuerdo tanto con él, sobre todo cuando el paciente llega con un cuadro clínico moderado. Lo primero que tenemos que hacer antes de tomar una biometría hemática, una química sanguínea o electrolitos séricos o un examen general de orina o inclusive el electrocardiograma es el tratamiento inmediato con el fagoterápico. Aquí, como punto siguiente, viene el ingreso a urgencias, tranquilizar al paciente. Si es necesario aplicar diazepam, por favor, el diazepam déjenlo al final y en caso solamente muy necesario que el paciente convulsione. Si nosotros tenemos el fagoterápico, empecemos con el fagoterápico, no empecemos ni con el diazepam ni con el tramadol, porque el diazepam de alguna manera nos va a deprimir el centro respiratorio del paciente. Si nosotros tenemos una insuficiencia respiratoria aunada al uso de benzodiazepinas, bueno, puede complicarlos. La situación del tramadol también, la aplicación de antitoxina tetánica, y nos dejan, fíjense, hasta el tercer o cuarto punto, la aplicación de fagoterápico. Yo les invito a modificar un poco este comportamiento terapéutico, donde inmediatamente después del diagnóstico y establece el grado de toxicidad, inmediatamente administrar de primera intención el fagoterápico. El fagoterápico va a hacer que no tengamos la necesidad del analgésico derivado del opiáceo, como es el tramadol, o la situación de las benzodiazepinas como relajante muscular. 15 minutos posterior a la aplicación de este fagoterápico, inmediatamente empiezan a bajar las sintomatología clínica. Entonces, vamos a aplicar este fagoterápico iniciando con una dosis diluido en de 20 a 50 centímetros, puede ser en bolito de 20 o pueden ponerlo ustedes en 50 mililitros de una solución ya sea glucosada o ya sea salina, para pasarlo en un tiempo de 20 a 30 minutos e inmediatamente vamos a ver cómo el paciente empieza a ceder su sintomatología. Después de la aplicación de este fagoterápico,
favoterápico tenemos que mantener en observación al paciente hasta que se remitan completamente la sintomatología, hasta que el paciente cese en sus contracciones musculares, hasta que el paciente se le quiten los calambres o las parestesias, hasta que el paciente vuelva a su frecuencia cardíaca y a su tensión arterial de manera normal. Entonces, generalmente, de 2 a 4 horas de observación es más que suficiente para valorarle el alta del paciente. Se tiene que aplicar en un momento dado o valorar la aplicación de una segunda dosis. Sin embargo, eso lo dejaríamos en veremos por un momento, precisamente por algo que voy a explicar a continuación. Aquí está el grado de envenenamiento, el grado 1, que es el dolor en el sitio de la mordedura. Hay dolor ya de intensidad variable localizado en los miembros inferiores o que llega inclusive hasta la región lumbar. Puede haber alguna irradiación hacia abdomen, empiezan a tener algo de sudoración. El paciente dice, es que tengo mucha flojera moverme y además me siento muy débil, muy decaído. Bueno, hay astenia, hay adinamia, puede haber mareo, podemos tener hiperreflexia porque tenemos un aumento de estas contracturas musculares. Aquí lo que vamos a hacer es, de manera endovenosa, manejar un frasco de favoterápico Aracmin. En el grado moderado, todo lo anterior, pero ya tenemos dificultad respiratoria, ya tenemos dolor de cabeza intenso, hay opresión, cesación de opresión torácica, hay rigidez, hay espasmos musculares, hay contracturas musculares y aquí valoraríamos la aplicación de un segundo frasco, pero yo les invitaría que nos esperamos por lo menos de 30 a 45 minutos después del primer frasco para valorar una segunda aplicación. En el grado severo ya hay síntomas sistémicos, hay trismus, es decir, ya tenemos la contractura a nivel de los músculos de la cara, hay confusión, hay delirio, hay alucinaciones, hay retención aguda de orina, hay arritmias, tenemos una cardiotoxicidad, hay taquicardia o bradicardia, encontramos ya una broncoconstricción o un espasmo bronquial severo y hay una rigidez muscular generalizada. Aquí, inclusive en la guía de práctica clínica o en el esquema de tratamiento se manejan hasta 3 frascos. Sin embargo, yo les pediría que manejáramos, vuelvo al tema, de esperar por lo menos de 30 a 45 minutos a observar mejoría. ¿Por qué? El favoterápico Aracmin, desde que salió al mercado, salió con una concentración bastante adecuada. De manera inicial, los primeros años posteriores a 1998, que se sacó la primera presentación, era capaz de neutralizar 6,000 dosis letales de este veneno, de este arácnido. En este momento, bueno, la presentación es a partir de la neutralización de la capacidad neutralizante de 600 dosis letales 50, es decir, aproximadamente neutraliza cada ámpula 180 glándulas de veneno en una sola dosis o en un solo frasco. Por lo cual, les menciono precisamente que muchas de las ocasiones solamente requerimos una ámpula de este favoterápico. ¿Ok? La revisión del cuadro clínico, si ustedes han tenido la oportunidad de manejar este envenenamiento, se van a dar cuenta que una vez aplicado el Aracmin, empieza a revertir la sintomatología a los 15 minutos aproximadamente de que lo aplicamos de manera intravenosa. Podemos valorar tranquilamente el alta del paciente a los 120 minutos, una vez que cesan completamente los signos y síntomas clínicos. También tenemos, desgraciadamente, las situaciones que en muchos de los centros de salud o en algunas ocasiones en las áreas de urgencia no tenemos el favoterápico. Sí hay opciones del tratamiento para el paciente envenenado por Latrodectus, pero que ahora sí se manejaría entonces relajantes musculares como tipo diazepam, analgésicos opiáceos, porque las contracturas provocan dolores fuertes, pudiéramos manejar el tramadol o pudiéramos manejar la nalbulfina y una buena hidratación del paciente. Sin embargo, a pesar de este tratamiento, la recuperación inicia desde las 72 horas hasta 2 semanas posteriores al envenenamiento. Y muchas de las ocasiones regresan estos pacientes varios meses después con algún tipo de calambre o contractura muscular que no se presentan cuando manejamos esta terapia antidotal adecuada.
La aplicación del faboterápico puede ser intravenosa o puede ser intramuscular. Sin embargo, la aplicación intramuscular disminuye mucho la efectividad rápida del faboterápico. Es decir, en músculo es un poquito menos efectivo o más lento la recuperación del paciente. Obviamente, si no tenemos otra vía de aplicación, bueno, tenemos que valorarla de manera intramuscular mientras tenemos el acceso de vía venosa, pero de preferencia busquen una aplicación endovenosa para que sea más rápido y más efectivo el tratamiento. Pregunta obligada, ¿en las mujeres embarazadas podemos manejar el faboterápico? Claro que podemos y debemos de manejarlo, por la situación de que si recordamos que este veneno causa contracciones musculares, podemos iniciar con contracciones uterinas tipo trabajo de parto que nos pueden llevar o a un aborto o nos pueden llevar a un parto prematuro o inmaduro. Entonces, siempre tenemos que aplicar el faboterápico. Otra de las situaciones que nos apoya en la aplicación del faboterápico es que el faboterápico no pasa barrera placentaria. El veneno tampoco, pero el efecto secundario del veneno sí nos puede llevar a un nacimiento prematuro de un producto. Al momento que nosotros aplicamos el faboterápico, tiene un nivel muy amplio de seguridad, por lo cual no va a provocarnos malformaciones ni nos va a provocar ninguna complicación en el producto. Cuando no tenemos el faboterápico, básicamente vamos a utilizar algunos otros medicamentos. Siempre, independientemente del faboterápico o no, vamos a hacer el ABC en urgencias, que es vía aérea, ventilación, circulación. Vamos a preparar una vía venosa permeable. Vamos a aplicar, si no tenemos en este momento los faboterápicos, en lo que nos pueden conseguir el faboterápico o en lo que trasladamos al paciente, podemos utilizar de manera inicial lo que son analgésicos no opiáceos. Puede ser metamizol, puede ser paracetamol, puede ser ketorolaco o en su defecto utilizar el tramadol, la analbulfina o la morfina para esas contracciones musculares tan severas. Podemos utilizar relajantes musculares tipo metocarbamol. No lo tenemos nosotros en presentación intravenosa, es un poco complicado conseguirla, por lo cual utilizaríamos diazepam, benzodiazepinas, ya sea diazepam o midazolam, para bajar un poquito esas contracturas musculares. Contraindicado, gluconato de calcio. Aunque todavía algunos formatos del atrodectismo manejan la aplicación de gluconato de calcio, hay que evitar el gluconato de calcio porque ya vimos en la fisiopatología del veneno cómo afecta en un momento dado o aumenta estas complicaciones o esas contracturas musculares. Hay que valorar la aplicación de algún antihipertensivo, el que ustedes puedan tener en el servicio de urgencias, puede ser desde un captopril, puede ser desde un nifedipino, puede ser un sulfato de magnesio. Todo depende obviamente del tipo de crisis hipertensiva que esté presentando nuestro paciente. Podemos valorar la protección antitetánica, sin embargo, bueno, esto habría que valorarlo. Muchos de los venenos de los animales ponzoñosos se están estudiando como antibióticos importantes. Entonces, la verdad, en estos años, desde 1998 a la fecha, 97 a la fecha que ha estado el CRIAT, nunca hemos observado una infección de tejidos blandos de manera secundaria a la mordedura del arácnido. Puede complicarse, ¿por qué? Porque es común que lleguen y, no, es que le chupé para sacarle el veneno. Bueno, ahí sí hay una inoculación de bacterias que van de la vía oral del paciente a el sitio de la herida del arácnido. Entonces, hay que evitar precisamente este tipo de acciones. Antibióticos, bueno, en caso de que presente alguna infección de tejidos blandos, hay que manejar precisamente los antibióticos y que no se los olvide, el único tratamiento eficaz para este envenenamiento es precisamente el faboterápico aracnil. ¿Cómo podemos evitar o cómo podemos prevenir el aracnoidismo o la presencia de arañas en nuestras casas? Básicamente, primero,
sabiendo identificarlas. Una vez que sepamos identificar los arácnidos, hay que tratar de hacer lo posible por reubicarlos. Yo sé que me van a decir, ahí estás loca, doctora, ¿cómo voy a ponerme a agarrar con la mano un arácnido? Bueno, de preferencia, si se puede hacer, bueno, hacerlo, y si no, bueno, tratar de eliminar estos arácnidos de otro tipo, con otro tipo de situaciones, sobre todo tener la costumbre de sacudir la ropa de cama antes de acostarnos, sacudir nuestra ropa antes de vestirnos, así como el calzado, cuando vayamos a limpiar áreas donde tenemos tiliches o triques o cualquier otra cuestiones acumuladas, bueno, utilizar guantes, utilizar mangas, ropa de manga larga para evitar este tipo de situaciones. La limpieza periódica de los hogares, siempre estar tratando de barrer, de trapear, de utilizar algún tipo de aromatizante o de limpiador para los arácnidos no les gustan estos olores fuertes y prácticamente se alejan. Hay que retirar los objetos apilados con mucho cuidado y tener también mucha precaución con la utilización de plaguicidas. Y una recomendación extra, bueno, sobre todo en aquellos lugares donde tenemos áreas rurales, se pueden utilizar muchos remedios caseros. Es muy común la leche, el ajo, que se unten cloro, que se pongan pasta dental, que tomen o que se pongan un montón de situaciones, o que utilicen algunos remedios que vienen ya envasados, donde, por ejemplo, antitox sirve para serpientes, sirve para alacranes y neutraliza cualquier tipo de veneno de origen animal. Bueno, hay que estar dudando porque otra de las preguntas probablemente es, si tengo una mordedura de araña, doctora, ¿puedo ponerle un alacramín o un faboterápico antialacrán? No. ¿Por qué? Porque los venenos son muy específicos y los antivenenos también lo son. Los antivenenos están hechos a partir de estos venenos que actúan neutralizando una vez que tenemos un envenenamiento. Entonces, de nada les va a servir un aracnín al momento que les muerda una araña, ya sea viuda negra o ya sea otra especie venenosa. Otro ejemplo de remedios, está más fregón porque sirve para las abejas africanas, para los alacranes, para lo que son venenos de las siguientes víboras, las cuatro narices, los coralillos, las serranas, el rabo de hueso, las tarántulas, que ni siquiera son venenosas, pero bueno, también las cura. ¿Qué no hacer? Es importante lo que vamos a hacer con nuestro paciente, pero lo que dejemos de hacer también es importante. No hay que utilizar torniquete. El veneno entra de manera muy rápida a nuestro torrente circulatorio, por lo cual un torniquete, una incisión, una succión no nos va a servir absolutamente de nada. No utilizar remedio de ningún tipo, no poner cloro, no poner pasta dental, no poner ninguna sustancia sobre la lesión, porque no nos va a servir absolutamente de nada. Y no manipular los bichos, aun cuando les consideremos muertos. Bueno, si está completamente aplastado, no hay mucho problema, pero la situación es no tratar de agarrarlos y los vamos a reubicar porque somos muy ambientalistas, muy naturalistas. Bueno, tratar de hacer lo posible de reubicarlos con todas las medidas necesarias de precaución. Y con esto termino mencionando de que, bueno, los arácnidos son parte de esta naturaleza, son parte del mundo al que nosotros pertenecemos y de alguna forma, pues tenemos que aprender a convivir con ellos. Y con esto termino mi plática. Ya les explicarán los mecanismos por los cuales se van a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Vero. ¿Se quedó oscuras? Sí, por no levantarme a prender la luz. Permítanme tantito. Gracias. Bien, una disculpa, pero empecé con luz y bueno, ya se terminó la luz, pero ya creo que ya lo solucionamos. Entonces, doctora. Gracias. Muy bien, pues le agradecemos mucho su participación, doctora. A nombre de Laboratorios Ilanes, Red Tots, Secretaría de Salud y OPD de Servicios de Salud Jalisco, agradecemos a la doctora Verónica Alejandra Guevara González por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros su amplio conocimiento y experiencias en este tema. Hacemos extensivo este agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión y los invitamos a seguir participando con nosotros el próximo miércoles 15 de abril con el tema Manejo del paciente intoxicado por mordedura de araña Loxoceles, que impartirá la doctora Nancy Cristal Rodríguez Uvalle.
Y por último, pero no menos importante, reconocemos y agradecemos a todos los profesionales de la salud y personal que se enfrenta cada día a la enfermedad COVID-19 durante esta pandemia. Muchísimas gracias. Gracias.